política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, espero que todos lo estén pasando muy bien, que las actividades laborales, personales, familiares estén avanzando de acuerdo a lo planificado y aún mejor. Ese siempre será el deseo del equipo de trabajo de Red Democrática, que de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana vamos a estar siempre abriendo micrófonos en la 89.1 FM y también en las redes sociales @CRC 89.1 Radio, Red Democrática, Jonathan Prendas, Francisco Prendas, para poder divulgar los mensajes que nuestros invitados, expertos de primer nivel nacional e internacionalmente, nos brindan la posibilidad de escuchar sus observaciones sobre lo que está pasando dentro y fuera de nuestras fronteras. El día de hoy estamos 20 de octubre, son las 10:01 de la mañana y damos inicio al programa del día de hoy con un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros anteriormente y hoy en el programa 173 de Red Democrática nos vuelve a abrir sus puertas para poder conversar sobre temas de gran importancia de la economía global, ahora que no solo está el conflicto en Ucrania, sino que está el conflicto en Medio Oriente y que hay conflictos también en África, que se está gestando pues polarizaciones democráticas o más bien electorales en diferentes países de América Latina. Todo eso en su conjunto tiene una implicación económica que nos afecta a todos, directa, indirectamente, en mayor o menor grado. También vamos a estar hablando sobre los efectos de la guerra, como ya lo estoy diciendo, la inflación y todo esto en función de Costa Rica. Para eso vamos a abrir micrófonos y a saludar muy fraternalmente, como siempre, a nuestro amigo Jorge Patiño para poder conversar de todo esto. Jorge, bienvenido a esta tu casa, Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por tenerme de nuevo en el programa. Es un placer siempre compartir con vos y con toda la radioescucha sobre temas de actualidad económica y revisar un poco lo que está pasando en el mundo. Si me permitís, si me permitís compartir pantalla, te agradecería para ir... ¿Estás habilitado, Jorge, para poder compartir en este momento? Para todos los que nos siguen en redes sociales, en las diferentes plataformas, vamos a poder estar viendo parte de la presentación que se puede estar generando, y a nuestros amigos de la FM, pues también para que vayan siguiendo con la descripción gráfica que Jorge va a estar estableciendo de los mensajes que nos va a transmitir el día de hoy. Jorge. No me deja compartir, Jonathan, me dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. A los amigos de cabina, don Eduardo, si nos puede asistir en la gestión, por favor. Y mientras que nos colaboran en cabina, cuéntanos, a nivel general, ¿cómo ves el planeta? Es una pregunta muy amplia, por supuesto, pero hace 2 semanas era una cosa, hoy es totalmente otra. Y eso está en constante cambio cada vez más rápido, y eso puede generar mucho más conflicto y más complicación a la hora de poder valorar económicamente las diferentes perspectivas. Así es, Jonathan, vamos a ver. Definitivamente en los libros de historia esta época va a tener su nombre, ¿verdad? Así como durante los 20s y 30s se llamó la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial los 40s, etcétera, de la caída del .com en los 2000, la Gran Depresión financiera en el 2008. Definitivamente estamos en una época en donde en algún momento se le irá a definir un nombre. Hemos visto en los últimos años muchos shocks y muy rápidos, y parece ser que antes veíamos shocks cada ciclo económico. Últimamente, desafortunadamente, nos hemos enfrentado con muchos problemas. Por ejemplo, en Costa Rica, la reforma fiscal en 2008, ¿verdad? Que prácticamente estuvimos a nada de que Costa Rica cayera en el impago de su deuda. Gracias a Dios se aprobó la reforma fiscal.
Luego en el 2020 se nos vino el COVID, ¿verdad? Que eso es un shock, es de los shocks más grandes que han tenido la economía desde 1916, que estuvo la otra pandemia. Posterior a eso empezó la invasión a Rusia. Y a Ucrania. Exactamente, la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Y eso, ¿qué generó? Generó un shock de inflación a nivel global, porque resulta ser que Ucrania es el granero de Europa, y además en Rusia dejaron de permitir que el gas natural pasara o limitaron la cantidad de gas natural que pasaba a Europa, y por lo tanto la mayoría de los costos a nivel mundial se incrementaron, y por lo tanto la inflación, vimos una inflación casi que en 2 dígitos en Estados Unidos, una inflación de 2 dígitos en Europa, y en Costa Rica pues no fuimos la excepción, pues tuvimos una inflación de por encima del 10% en Costa Rica, y lleva eso a los bancos centrales a subir las tasas de interés, ¿verdad? Entonces vemos como todos los bancos centrales a nivel global empezaron a subir sus tasas de interés. Estados Unidos, por ejemplo, para darte un ejemplo, pasó de 0 a 0,25 su tasa de referencia por la Reserva Federal, en este momento está en 5,25 a 5,5. Para que tengas una idea, lástima no lo puedo presentar, pero esta subida es, y ahora sí, me está dejando. Me dicen que ya puedes compartir, Jorge. Listo, a ver si... Para nuestros amigos que están en redes sociales, en este momento ya pueden ver la presentación que está generando Jorge desde su lugar de trabajo, y a quienes nos escuchan en la FM, vamos a estar describiendo lo más detallado posible para que puedan seguir la presentación como corresponde. Jorge, adelante. ¿La estás pudiendo ver, sí? Solo me lo Sí, señor. Okay. Estamos bien. Entonces, íbamos por las tasas la subida de tasas de interés, ¿verdad? Que en Costa Rica se dio, el Banco Central estábamos con tasas cercanas al 0%, igual que como estaba en Estados Unidos, y el Banco Central lo subió hasta un 9%, ¿verdad? La tasa de interés de política monetaria, y en Estados Unidos pasó de 0 a 5,5%. Pero sí, como si esto no fuese poco, ¿verdad? La subida de tasas de interés sucedió el año pasado, en el 2022, como si eso no fuese poco. Ahora el ataque de Israel a Hamas, ¿verdad? Y si con todo eso es poquita cosa, estamos viendo cómo la inteligencia artificial está empezando a afectar las economías a nivel mundial, está empezando a afectar la productividad. Los ciberataques, qué tanta posibilidad de creación de empleo se va a generar a futuro, en las futuras generaciones, gracias a la inteligencia artificial. Adicional a eso, estamos viendo efectos demográficos importantísimos, cambios en la demografía global, ¿verdad? China, ya estamos viendo cómo es la primera vez que empieza a decaer la cantidad de habitantes que hay en China, ¿verdad? Es la primera vez que se ve en la historia que eso sucede, así que eso, y en Estados Unidos estamos viendo, y en toda Latinoamérica, en Costa Rica igual, estamos viendo cómo nos estamos volviendo más viejitos nosotros en promedio, y hay pocos jóvenes, que eso, digamos que la base piramidal se está haciendo más pequeña, y eso va a tener efectos económicos a futuro, ¿verdad? Entonces, y adicional a eso, se nota, producto de las guerras, producto del COVID, se nota una desglobalización, ¿verdad? Desde el 1950 veíamos que las empresas venían tratando de globalizarse lo más posible. Eso es, que producían y vendían sus productos en donde fuese más eficiente, ¿verdad? Entonces iban, si en China era más barato producir, o en Asia en general era más barato producir, se llevaban las fábricas a esos lugares, producían, y como el mercado era un mercado libre y un mercado abierto, no había, la Guerra Fría se venía eliminando, las empresas iban y producían en los lugares más eficientes, y por lo tanto disminuían costos. Hoy no, hoy se vino el COVID, China hace una guerra contra el COVID muy fuerte, lo cual decía que pasó cerrado más de 2 años y no permitía a las empresas producir, y adicionalmente ahora con las guerras, y está volviéndose a empezar una guerra fría, ¿verdad? Donde ya China no permite vender ciertos productos de Estados Unidos tampoco le autoriza vender productos, por ejemplo, carros eléctricos en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo que el mundo se está poco a poco haciendo menos eficiente gracias a estas cosas, ¿verdad? ¿Y qué implicaciones eso tiene? Pues implicaciones en inflación, implicaciones económicas.
Y a eso, Jorge, si me lo permitís también una observación, a eso hay que sumarle la intención de, por ejemplo, China e India de formar los BRICS, que es un grupo alterno de posicionamiento global que quieren incluso generar una nueva moneda. Así es, y ahorita lo vamos a ver en la presentación, cómo eso ha venido afectando los bonos del Tesoro en Estados Unidos y cómo eso puede realmente, y si afecta a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, afecta al mundo completo, y ahora lo vamos a ver un poco el por qué. Entonces, vamos a ver, la economía global atraviesa un periodo de fragilidad, ¿verdad? Un periodo en donde con las tasas de interés altas, mayores precios de energía recientemente y las guerras que estamos viendo, pues esto nos genera que entremos en un periodo de fragilidad. Mientras tanto, los que saben de economía, ¿verdad? El Fondo Monetario está, aunque revisa el crecimiento económico, lo revisa para abajo, está diciendo que el mundo, las economías desarrolladas crecerán un 1.4% el próximo año. Estados Unidos dicen que va a crecer un 1.5% y, por ejemplo, América Latina proyectan un 2.3%. El Fondo Monetario para Costa Rica específicamente nos acaba de subir la proyección de crecimiento para el 2023, que estaba por debajo del 4 y ahorita nos estima que vamos a crecer un 4.5% y el próximo año probablemente con un crecimiento muy similar del 4.4%. Esto es lo que dice el Fondo Monetario. Ahora bien, ¿qué dice el mercado? ¿Verdad? El mercado generalmente, el mercado accionario y el mercado de bonos generalmente es un predictor de qué es lo que va a pasar con las economías globales. Entonces, por más que las proyecciones económicas dicen por el Fondo Monetario y varios otros analistas económicos predicen que vamos a tener un crecimiento este año y el próximo, las bolsas anticipan, no, esto no va a ser así, ¿verdad? Vemos como el Dow Jones, que son las empresas más grandes en los Estados Unidos por capitalización de mercado, ya va en lo que va del año negativo, luego de haber tenido una subida importante al inicio del año. El Standard & Poor's también va positivo, pero si usted agarra y elimina las 7 empresas más grandes, que es Facebook, Amazon, y todas las distribuye de manera igual en el Standard & Poor's, hace ver que estamos con un rendimiento ya negativo del 1.72% en lo que va del año, y asimismo el Russell 2000, que es el índice de las empresas medianas y pequeñas en Estados Unidos, ya tiene un rendimiento por lo que va del año del 2.74. Entonces, ¿qué ha generado esto? Bueno, una subida, como hablamos al principio, una subida importante de tasas de interés, que los bancos centrales, donde se vieron una inflación casi de 2 dígitos en Estados Unidos y en el mundo, por los shocks que hubo, la Reserva Federal tuvo que pasar las tasas de prácticamente 0 al 5,5 en este momento. Uh-huh. Y esto lo que ha hecho es que el bono del Tesoro, que esto para mí es lo más importante, y esto va a traer efectos súper importantes en las economías en el futuro cercano. El bono del Tesoro pasó si lo vemos acá más adelante, estaba muy cercano al 2%, a inicios del 2020, cuando empezó el COVID, con una tasa muy, muy baja, y en este momento está con una tasa del 5%. ¿Verdad? Eso es una subida muy fuerte en el rendimiento de los bonos del Tesoro. ¿Qué efecto eso tiene en Costa Rica? Uno dice, bueno, ¿cómo el bono del gobierno de los Estados Unidos nos va a afectar en Costa Rica? Básicamente, si el bono del Tesoro en Estados Unidos sube de rendimiento, ese es el comparativo, el índice de cero riesgo, eso es lo que dice el mercado, que es un índice de cero riesgo, y como Costa Rica, los bonos de Costa Rica transan con un diferencial contra el bono del Tesoro. Si el bono del Tesoro sube de rendimiento, los bonos del gobierno de Costa Rica también tienen que subir de rendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ahorita, si el gobierno de Costa Rica sale y emite deuda, y es por eso que hemos visto que recientemente el ministro de Hacienda dijo que probablemente no, me parece a mí que más una excusa que la razón de fondo, diciendo que si los diputados le aprueban darle dinero al Ministerio de Seguridad, no saldría con los bonos. A mí realmente de fondo la razón es esta, ¿verdad? O sea, que el rendimiento del bono del Tesoro ha subido tanto
que si hoy el Ministerio de Hacienda sale y hace una emisión a largo plazo, pues le va a salir muy caro. Entonces me parece que ahora el Ministerio de Hacienda está revisando a ver si hace estas, tanto que luchamos para que se aprobaran los eurobonos del mundo para tratar de sacar un costo menor en deuda. Desafortunadamente nos estamos encontrando con esto, que no es culpa del Ministerio de Hacienda tampoco, ¿verdad? Pero nos estamos encontrando con tasas de interés muy altas, y entonces probablemente el Ministerio de Hacienda o lo pone en stand-by, esta emisión de deuda que teníamos programada, o lo que probablemente irá a hacer es hacer una emisión a más corto plazo de lo que había estimado, lo que pues no es lo más favorable, pero... Importante ahí lo que estás diciendo, Jorge, es la explicación de fondo de la implicación con el comportamiento de los Estados Unidos, porque en efecto lo que aquí en House, en Costa Rica, se ha estado diciendo no es necesariamente eso, y ahora queda claro por dónde es que se están moviendo y es entendible el comportamiento internacional. Así es. Creo que se ha sido muy natural, tanto, ¿verdad?, del Ejecutivo y los diputados y los ministros, poner recientemente razones a otras, diferentes razones a lo que se está sucediendo, pero definitivamente, o sea, si el Ministerio de Hacienda no sale y no emite, no es por culpa de que los diputados le estén dando dinero a seguridad, ¿verdad? Eso es básicamente porque los costos están en este momento internacionalmente relativamente altos. Entonces, ¿cuáles son las razones de lo que está pasando con los bonos del Tesoro? Básicamente el mercado espera, o sea, la Reserva Federal, la última vez que se reunió, que fue hace básicamente, me parece, 3 semanas, el Jerome Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal, salió y dijo que va a mantener las tasas de interés más tiempo y las va a mantener elevadas durante más tiempo. Antes esperaba el mercado en general disminuciones de 100 puntos base, o sea, esperaba que la tasa máxima era 5,5 y que para el finales del próximo año la tasa iba a llegar al 4,5, o sea que ya habíamos llegado al punto máximo y que más bien la iba a empezar a bajar. Salió Jerome Powell y negó eso, de esa expectativa que el mercado tenía, y hizo el dot plotting, que es básicamente todos los que votan en el Banco Central esperarían que realmente la tasa llegue, si acaso, al 4.75, o sea, que haya una o dos bajas de 0.25% únicamente. Básicamente la estabilidad se va a mantener estable, entonces. Se irá a mantener estable, y el mercado esperaba que ya las tasas empezaran a bajar, ¿verdad? Y eso, evidentemente, si el mercado espera que las tasas se van a mantener altas durante más tiempo, va a tener efecto en la economía, porque las tasas, los bancos centrales suben las tasas de interés para enfriar la economía, para enfriarla lo más posible, para disminuir la inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos tasas de interés altas, las personas que tenemos deudas en carros, deudas en casas, deudas de personales, pues vamos a tener que pagar más por esas deudas, y por lo tanto nos queda menos disponible para el consumo, y por lo tanto, como vamos a consumir menos porque no nos queda dinero, lo que vamos a hacer es presionar menos a los precios, y por lo tanto la inflación debería tender a bajar. ¿Qué ha pasado? Una pregunta con eso que estás referenciando, porque en algún momento se quiso dar a entender que la reducción del tipo de cambio, la apreciación del colón, generaría mejores comportamientos para las deudas de los costarricenses en todo esto que estás diciendo. Pero esa expectativa ahora va a tener este componente internacional que va a generar que eso sea cada vez menos, y que por efecto del comportamiento internacional el pago de los costarricenses vuelva a los ingredientes anteriores de hace un año y tanto, que eran más caros que ahora. Así es, vamos a ver. Costa Rica hoy es como una isla fuera del mundo, ¿verdad? En general, el mundo está teniendo, como Estados Unidos tiene tasas de interés muy altas, la gente pasa de la moneda local y invierte en dólares, porque las tasas en dólares son hasta superiores actualmente que las que hay en colones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Los bancos centrales están presionados, tienen que salir a vender las reservas para comprar su moneda local, para que su moneda no se deprecie,
¿verdad? Eso no está sucediendo en Costa Rica. Entonces, la moneda, hemos visto cómo, ahora lo vamos a ver más adelante, cómo hemos tenido más bien, en vez de una depreciación, que lo que está pasando a nivel mundial, hemos tenido una apreciación del color. Y una apreciación no poquita, ¿verdad? Es una apreciación importante, digamos. Es injusto siempre evaluar desde los puntos máximos, pero el punto máximo del tipo de cambio nuestro llegó a 700 en el peor momento durante la guerra. Estamos hasta el 2015. Estamos, correcto, y ahorita se ha apreciado un poquito más del 25% desde el punto máximo. Incluso este año ya ha apreciado más del 10%, solo en este año, ¿verdad? Entonces, eso le da aire al Banco Central para poder bajar las tasas de interés. Entonces, hay una dualidad, ¿verdad? Tenemos unas tasas de interés en colones que vienen bajando, pero internacionalmente las tasas en dólares vienen subiendo, ¿verdad? Entonces, para quienes tienen deuda en dólares, se ha venido encareciendo, para los que tienen deuda en colones, se ha venido abaratando, si se puede decir, ¿verdad? La tasa básica vemos cómo ha venido disminuyendo poco a poco. Ahora, desafortunadamente, este incremento en tasas de interés está agarrando al mundo o a Estados Unidos en un mal momento. O sea, Estados Unidos tiene en este momento, es la primera vez que uno dice que Estados Unidos parece un país latino, un país, ¿verdad? En donde estamos acostumbrados a ver déficit fiscal altos. En este momento el déficit fiscal de Estados Unidos está llevando prácticamente el 10%. O sea, si nosotros antes, con la crisis fiscal en el 2018, teníamos un déficit, me parece, que rondaba entre un 6 y un 7%, y una deuda PIB que estaba llegando al 70%, Estados Unidos en este momento tiene una deuda PIB que está llegando al 130%, o sea, más del 100% de lo que produce lo deben, y aún así se dan el lujo de tener un déficit de casi el 10%, que están gastando mucho en infraestructura, están gastando muchísimo ahora en la guerra, ¿verdad? Porque están apoyando a Ucrania, ahora están empezando a apoyar a Israel. Hoy el presidente Biden está mandando una solicitud de no sé cuántos billones de dólares para apoyar a Israel en armamento. Entonces, es un mal momento para Estados Unidos para la Hacienda de Estados Unidos tener tasas altas, ¿verdad? Acuérdense que Hacienda es, como decía, que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central es la Reserva Federal, que trabajan de forma independiente. A la Reserva Federal le toca subir tasas de interés para disminuir la inflación, porque la inflación es el peor impuesto para la clase más baja. Y ese es el objetivo del Banco Central, es tener inflación controlada. Pero para la Hacienda en Estados Unidos es un súper mal momento porque lo está agarrando con una deuda muy grande. Y ahora que vos hablabas muy bien de los BRICS, o sea, podés ver acá cómo los BRICS han vendido bonos del Tesoro de los Estados Unidos por 17 trillones de dólares. ¿Verdad? Eso, si lo pasamos a colones, creo que no hay calculadora que tenga esa cantidad de ceros, ¿verdad? De la cantidad de bonos que estos países, Brasil, Rusia, India, China, etcétera, han estado vendiendo bonos por las dos cosas, porque salen o porque necesitan salir a defender su moneda, porque lo que hablamos ahora, porque las tasas de interés en Estados Unidos están muy altas, o porque lo hacen por hacer una guerra relativamente política, ¿verdad? Para presionar a la moneda norteamericana y que crear algo de inestabilidad y que su unión pueda tener un poquito más de fuerza, ¿verdad? Ahora, si vemos la historia, ¿qué ha pasado cada vez que la Reserva Federal o que los bancos centrales unidos, cuando suben las tasas de interés? Generalmente, o sea, nunca ha pasado que no caigamos en una recesión, ¿verdad? Aunque la Reserva Federal dice que la famosa palabra del soft landing, que ellos esperan que Estados Unidos no entre en recesión, o sea, que logre disminuir el crecimiento económico sin tener que caer en recesión, pues hemos visto en la historia que ha sido muy pocas las veces que se ha logrado un soft landing. Generalmente, cada vez que hay subidas de tasas de interés, en algún lugar del mundo algo estalla que genera una crisis, ¿verdad? Entonces podemos ver en el 87 como, no sé si aquí algunos se acordarán, yo estaba muy joven, pero habían subido tanto la tasa de interés que el lunes negro, el mercado cayó en un solo día casi un 25% y eso generó una recesión. Luego en los 90, una subida de tasas de interés generó una crisis en el peso mexicano, que eso
afectó las economías de este lado del mundo. Luego en el 2000, la subida de tasas de interés creó la famosa dot-com, ¿verdad? El famoso crisis de las empresas tecnológicas. Luego, en el 2007-2008 fue la gran crisis de la economía, de la industria financiera. Ahora, para los que no están viendo el gráfico, pero si lo estuviesen viendo, este momento ha sido la subida desde los 90, desde los 80, es la subida más rápida que ha hecho la Reserva Federal y de mayor cuantía en cantidad de subidas de tasas de interés. Entonces, estamos esperando a ver el mercado está esperando a ver qué es lo que va a pasar con la economía. Tal vez para dar un poco de lo que está pasando, la confianza del consumidor en Estados Unidos está en el nivel más bajo, casi llegando a los niveles durante la pandemia. Eso, evidentemente, si el consumidor tiene tasas de interés más altas, entonces va a consumir menos y tiene menos confianza de consumir a futuro, y eso ya se está empezando a ver en los datos en la economía. Por el otro lado, las tasas de default o de no pago de las deudas en los Estados Unidos, de carro, de tarjetas de crédito, de hipotecas, vienen subiendo, ¿verdad? Lo único que no ha subido por el momento es el pago de las deudas de los estudiantes. ¿Y por qué no ha subido? Porque realmente durante el COVID el gobierno de Estados Unidos dijo: no me paguen las deudas de estudiantes, eso se cancela, y hasta ahora, hasta octubre, es que están empezando a tener que pagar esas deudas. Entonces, probablemente eso también lo vamos a ver reflejado a futuro en no pagos, ¿verdad? Que la gente no tiene la capacidad de pago. Entonces, si tenemos el consumidor, ¿verdad?, deprimido, tenemos los bancos relativamente deprimidos porque no le están pagando sus deudas. Los indicadores líderes en general, que es indicadores de manufactura, indicadores de servicio, tenemos en este momento ya 17 meses en que consecutivamente vienen decreciendo, ¿verdad? Ya hay algunos que indican que está llegando una recesión. El de servicio ha costado un poquito que entre en recesión, pero generalmente, los que están viendo el gráfico, cada vez que hay muchos meses de indicadores líderes decreciendo, en la línea gris, claro, ha determinado que se vino una recesión. Y entre más meses de decrecimiento hay, la línea gris se hace más grande, ¿verdad? La recesión se hace más grande. Entonces, por el momento no hemos entrado en recesión en la economía de Estados Unidos, nadie la prevé por el momento, ¿verdad? Por lo menos el Fondo Monetario no la prevé, pero el mercado sí la está previendo, ¿verdad? El mercado accionario y el mercado de bonos sí lo está previendo. Digamos que no hay mucha confianza en el mercado para poder generar inversiones, para hacer movimientos, y más bien lo que sí se está dando es un reacomodo de las plantas de manufactura de las grandes empresas internacionales en lugares cercanos a Estados Unidos. Así es. El máximo ganador de todo esto es México, ¿verdad? O sea, si ustedes van y ven el crecimiento económico que han tenido los estados del norte de México, Monterrey, etcétera, es un crecimiento espectacular, cosa que no se veía desde hace muchísimos años, y Costa Rica igual, ¿verdad? O sea, muchas empresas están viniendo de este lado, y eso es parte de lo que hablamos al principio, la desglobalización. Aunque a las empresas les salga un poquito más caro irse a poner su maquila o su producción de autos en el norte de México, en Costa Rica se vienen a producir microprocesadores, insumos médicos, servicios en general, de contabilidad, de finanzas, etcétera, que es lo que estamos viendo con las zonas francas. Tenemos esto, se vienen para acá, aunque no seamos los más baratos, pero se vienen para acá porque tienen la seguridad de que somos amigos políticamente y de que no hay riesgo de que el producto no le pueda llegar a su destinatario final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, otra cosa importantísima es que la subida de tasas de interés ya se está viendo en la cantidad de ahorros que tienen los norteamericanos, ¿verdad? Durante el COVID se dio una cosa súper interesante, ¿verdad? De cuando empezó el COVID, todos los países a nivel global se preocuparon porque el mundo se cerró
entonces teníamos que mantenernos todos recibiendo algún tipo de ingreso. En Costa Rica, ¿se acuerdan que el gobierno empezó a distribuir algunos cheques de depósito? El bono proteger, correcto. En los Estados Unidos era desafortunadamente Costa Rica no tenemos la capacidad económica para hacerlo, pero Estados Unidos, Uncle Sam, ¿verdad? El tío Sam empezó a dar cheques me parece que eran $1,000 mensuales, y aún así la gente siguió trabajando, working from home, trabajar desde la casa. Entonces el norteamericano en general logró acumular dinero del 2000 al 2022 en general, ¿verdad? Hasta que las tasas de interés empezaron a subir. Entonces, para los que están viendo la presentación, pueden ver que ya la mayoría de ese ahorro extra que habían recibido los norteamericanos ya se la consumieron, ¿verdad? Y eso es mucho de la teoría nuestra, es porque la economía todavía no entró en recesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque ya subieron tasas de interés y ya la inflación viene cayendo, todavía no entró la economía en recesión porque hubo una acumulación de riqueza adicional que no se esperaba, ¿verdad? Que fue esta que se generó durante el COVID, pero ya esa acumulación de riqueza ya se viene acabando. Entonces, si ya se viene acabando, pues evidentemente en algún momento deberíamos entrar en una recesión. Si vemos el crédito, eso está pasando también en Costa Rica, el crédito viene ya creciendo mes a mes en los Estados Unidos. Si nosotros vemos el crédito en Costa Rica, evidentemente el crédito en dólares está creciendo y el de colones disminuyendo, porque como el colón se ha apreciado, la gente se le olvida que existe un riesgo de tipo cambio, entonces la gente dice prefiero sacar y pedir un crédito en dólares y asumir ese riesgo, porque como veo que el tipo cambio solo se aprecia, entonces el mercado se ha vuelto un poco unilateral por ese lado. Es como para ir avanzando. Otro dato súper importante que vemos es que aunque el desempleo no ha empezado a incrementar en los Estados Unidos, lo que sí vemos es que este momento desde el 95, es el momento en donde más norteamericanos tienen 2 empleos al mismo tiempo, o sea, están trabajando 2 full-time jobs, ¿verdad? O sea, 2 trabajos completos. Esto no lo veíamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el desempleo no ha disminuido. ¿Por qué? Porque una persona está yéndose a buscar 2 empleos, ¿verdad? Entonces, aunque están disminuyendo los empleos, la gente está saliendo porque necesita plata, porque ya no le alcanza. Desafortunadamente, cuando uno tiene dinero, es muy fácil subir el consumo, ¿verdad? Subir el consumo es lo más sencillo. Lo difícil es aprender a disminuir el gasto, y eso es lo que le ha venido pasando con la economía norteamericana, y además es una economía que naturalmente es muy endeudada, entonces están acostumbrados a tener deudas altas, pero esto de tener 2 trabajos es algo que no habíamos visto antes en la economía. Y vamos a ver, y si uno le pregunta a la mayoría de los analistas en Wall Street, en Nueva York, en este momento más del 60% dicen que las tasas de interés deberían estar más bajas dentro de un año. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los analistas están esperando que haya una recesión. ¿Por qué? Porque cuando hay una recesión, los bancos centrales tienden a bajar las tasas de interés porque ya no ocupan tenerlas altas, porque como hay recesión, la gente no demanda productos ni servicios, y entonces tienen que bajar las tasas de interés. Por el otro lado, eso fue Estados Unidos, es una pequeña reseña histórica rápida de lo que viene pasando en los Estados Unidos. Por el lado de la eurozona, la inflación viene bajando y bajando de manera fuerte, ¿verdad? Vemos como en Europa la inflación llegó a sus niveles más altos, que 10.5%, y ya en este momento está en una inflación del 4.3% en general de toda Europa. Por el otro lado, la inflación en Alemania, que es la economía más grande, y que tiene ya 3 meses consecutivos de decrecimiento económico, o sea que ya está en recesión. Alemania sí, ya está en recesión. La inflación en Alemania también viene disminuyendo. Jorge, para efectos de nuestra audiencia, después de cuando se alcanzan 3 meses en esa tendencia, ya se puede generar el criterio de que está en recesión. Es correcto, ¿verdad? Entonces sí, ya Alemania definitivamente ya está en recesión,
y porque ya tiene más de tres trimestres de forma consecutiva decreciendo, ya no creciendo, ¿verdad? Sino más bien decreciendo su economía. Y como paréntesis, para complementar esto, desde tu perspectiva, cuando un país entra en recesión de esta manera con el escenario internacional, ¿qué se puede hacer para poder evitar esa caída libre o volver a estabilizar? Lo número uno que tienen que hacer los bancos centrales, lo que está escrito digamos, en el libro texto, es bajar las tasas de interés, pero no necesariamente bajar las tasas de interés tiene el efecto necesario. En algunos momentos, por ejemplo, en el 2008, la Reserva Federal tuvo que bajar la tasa de interés al 0 y adicionalmente salir y comprar activos, salir y comprar bonos, salir y comprar algunas empresas que eran muy grandes para caer, ¿verdad? Tipo Citibank, que no lo dejaron caer. Entonces, dependiendo de la profundidad de la crisis, eso es lo que los bancos centrales van a tener que hacer. Lo que he estado leyendo es que probablemente en este momento, como la tasa de interés, el banco, parece ser que la Reserva Federal ha perdido la capacidad de manejar la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años. ¿Por qué? Porque el bono pasó en 3 semanas de un rendimiento del 4.20 a un rendimiento del 5%. Y eso es una caída como de 15% en el bono, ¿verdad? La persona que tiene ese bono y que lo compró a inicios de año, lo compró con un rendimiento del 4.20, pero el bono se le ha caído un 15% en precio. Entonces realmente ha tenido una rentabilidad negativa en el instrumento más seguro del mundo, ¿verdad? Que en teoría debería ser no debería ser tan volátil. Entonces lo que se ha estado leyendo es que probablemente si esto sigue con la ruta en la que está, la Reserva Federal va a tener que salir a comprar sus propios bonos para estabilizar el precio de estos bonos, ¿verdad? Esto es, si llegase a suceder lo que los mercados están previendo, ¿verdad? Que es que va a haber una recesión. Ojo que las proyecciones no dicen eso, pero el mercado sí está previendo una recesión, ¿verdad? Por el otro lado, en Costa Rica, ¿verdad? Ya volviendo, ya saliendo de las guerras y saliendo de Estados Unidos y saliendo de Rusia, etcétera, ya tenemos que poner un poquito los pies en Costa Rica y ver cómo está. Ayer el Ministerio de Hacienda sacó los resultados a finales de septiembre y los resultados pues vienen bastante bien, ¿verdad? Como les dije al principio, el Fondo Monetario mejoró la estimación de crecimiento para el próximo año al 4.4, que la tenía en 2.7, mientras que los ingresos tributarios en Costa Rica siguen subiendo, ¿verdad? Siguen de manera positiva, pero ojo que si vemos los ingresos tributarios mes a mes, vemos cómo a partir de junio los ingresos vienen decreciendo. Y es que no puede ser diferente, ¿verdad? Si en Estados Unidos está pasando lo mismo, Costa Rica no podría pasar de una forma diferente, ¿verdad? El ingreso mes a mes de junio a septiembre viene de forma creciendo, pero o sea, viene positivo, pero siempre decreciendo la cantidad de impuestos que está recibiendo el Ministerio de Hacienda. Entonces hay que ponerle un poquito de ojo. Y si a eso nos vamos y vemos el gasto corriente. Perdón, Jorge, nada más hacer una observación con el cuadro anterior que está señalando de la reducción paulatina de los ingresos fiscales por parte de Hacienda. Eso tiene que ver por la estabilización todavía, no reducción de la informalidad, del desempleo y de generación de algún tipo de conflicto en partes importantes del país que no están generando una reactivación, llámese los puertos. Definitivamente, diste varios checks en todo lo que está pasando, y tal vez me recordás si me pierdo, pero empezando por el empleo, ¿verdad? Aunque el desempleo viene disminuyendo, ¿verdad? Pasamos de un 12% de desempleo y en este momento está en 8.8%. Uno diría, qué maravillosa información, pero no, si uno se pone a leer los datos finos, el desempleo se mide, pues se hace una encuesta, el INEC hace una encuesta y le pregunta a la gente, ¿usted está buscando empleo? Sí,
o está empleado o está buscando empleo o no, ¿verdad? Entonces, la persona que está buscando empleo es la persona que es calificada como una persona desempleada. El problema es que si una persona tiene 10 meses, 12 meses, 2 años de estar buscando empleo y no lo encuentra, la persona se aburre y dice, no, ya no busco empleo, y se dedica a lo informal. Esta persona ya no es considerada como una persona desempleada. ¿Por qué? Porque ya dejó de estar buscando empleo. Y eso es lo que ha pasado en Costa Rica. O sea, el nivel de desempleo que ha disminuido no es porque han salido nuevas posiciones de trabajo. No, Costa Rica ha perdido más o menos 70,000 empleos en lo que va en los últimos años y medio. Es porque la gente ha dejado de buscar empleo. La gente se aburrió de buscar empleo porque no lo hay, y entonces ya no sale como una persona desempleada. Si nosotros esa persona que ya no está buscando empleo, lo que llamaríamos un desempleo tácito, lo tomáramos en cuenta, el desempleo en este momento en Costa Rica rondaría entre el 14 y el 15%, ¿verdad? Entonces, realmente los datos parecen ser bonitos, pero los radioescuchas saben que no tenemos tanto empleo y no se está generando empleo. ¿Qué está pasando en Costa Rica? O sea, Costa Rica viene creciendo de una forma dual, ¿verdad? Tenemos lo que los que estamos en el lado económico vemos como un crecimiento dual. Está, por un lado, las zonas francas creciendo a dobles dígitos altos, 16, 17%, o sea, todo lo que es zona franca está creciendo con este porcentaje, y la economía real, aunque viene mejorando, pero la economía real creciendo relativamente poco, entre un 2 y un 3%, dependiendo del trimestre que se mida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las zonas francas vienen, ¿verdad? Que es una maravilla. Con eso no quiero decir que el hecho de que vengan empresas a invertir a Costa Rica es malo, no, eso es maravilloso, pero es un crecimiento muy específico que generalmente no contratan a tanta gente y no beneficia tanto, ¿verdad? Mientras que la economía real, que es la mayoría de la economía en Costa Rica, no viene creciendo tanto. Según el último dato de crecimiento, lo que más ha hecho que Costa Rica crezca es la construcción, ¿verdad? Es la construcción que venía deprimido. Se ven construcciones en el GAM, básicamente edificios, ¿verdad? Edificios de apartamentos, pero la mayoría del crecimiento de la construcción se da en las costas, ¿verdad? Estos hoteles gigantes que están viniendo a construirse, estas casas de las personas que están trabajando desde casa, y entonces el norteamericano que está aburrido de recibir frío, el canadiense que está aburrido de recibir frío, el europeo que está tal vez no contento con las políticas o con la estabilidad geopolítica que hay en esa zona, se está viniendo a vivir a Costa Rica, que es un paraíso hasta el momento en seguridad, ¿verdad? Que eso ya desafortunadamente lo estamos perdiendo, pero es un paraíso político, ¿verdad? Tenemos estabilidad política, tenemos estabilidad económica y teníamos estabilidad en la seguridad. Entonces, muchos de las personas a nivel global dicen, me voy a vivir a Costa Rica o me voy a pasear a Costa Rica, y ese es el crecimiento que estamos viendo en las costas tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué más? No sé, ¿tenías alguna otra pregunta cuando estabas haciendo sus comentarios? No, eso era. No, por ahí donde estás diciendo. Perfecto. Lo que sí es importante en este momento ponerle atención es al gasto, que aunque venimos, gracias a Dios, a la reforma fiscal, está la famosa regla fiscal, que básicamente la regla fiscal dice es que a partir de un porcentaje de la deuda PIB, el gobierno no puede crecer más que el gasto, no puede crecer más que lo que crece el país, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que por ley las instituciones del Estado no puedan gastar a manos llenas como se venía gastando antes del 2018, que se pasara esta reforma fiscal. Este gasto viene disminuyendo. Los que no están viendo, tal vez se los explico. En promedio, Costa Rica desde el 2007 al 2023 el gasto ha crecido un 10.3%. Ese es el promedio del gasto, del crecimiento del gasto año a año. Entonces, si antes si Costa Rica gastaba 100 colones, al año siguiente estaba acostumbrado a gastar 110
110 colones, y al año siguiente ya no eran 110, sino 122 colones, y así sucesivamente. Y eso fue lo que generó esta espiral de gasto que nos llevó a un déficit fiscal tan alto y a caer en la gran crisis del 2018, y que se solucionó, gracias a Dios, a que se aprobó la reforma fiscal. Yo creo que la primera vez en donde los ticos nos sentimos felices de que nos ponen impuestos, ¿verdad? Porque si eso no hubiese pasado, probablemente hubiésemos entrado en un no pago, y eso hubiese generado una crisis muchísimo más profunda económica, nos hubiera probablemente devuelto entre 10 y 20 años en crecimiento económico, y es probablemente algo similar a lo que pasó en los 80s cuando se vio el tema del tipo de cambio en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, afortunadamente logramos saltarnos esto, y entonces les estaba explicando del crecimiento del gasto. El crecimiento del gasto históricamente en los últimos 16 años ha crecido en promedio un 10.3%, y en este momento está creciendo únicamente un 1%. Pero para quienes están viendo acá el gráfico, ya se está notando que el gasto en el último año ha empezado a rebotar, ¿verdad? El año pasado creció muy cercano al 0%, y este año está creciendo un 1%. Y eso sí hay que pegarle un ojo, ¿verdad? Que nosotros desde el lado económico sí hay que estar muy vigilantes. ¿A qué? ¿Por qué? Porque tenemos unas economías globales que es muy posible, por lo menos el mercado así lo prevé, que vamos a entrar a una recesión a nivel internacional, o si no una recesión, por lo menos una ralentización de la economía, por lo que eso hace ver de que probablemente los ingresos futuros de nuestro Ministerio de Hacienda van a ser menores. Y si a eso le juntamos que el gasto viene incrementando, pues entonces podríamos tener muy a futuro de nuevos problemas, ¿verdad? Entonces hay que estar bastante vigilantes del gasto, y viendo que nuestros diputados no sigan abriendo portillos a la reforma, a la regla fiscal, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo. Jorge, iba a hacer dos observaciones. Uno, los ajustes a la regla fiscal de instituciones que por una u otra razón muy calificada, tipo IJ, tipo, Procomer, que se dio al principio del gobierno, que son instituciones que no necesariamente reciben su máximo de presupuesto del presupuesto nacional, sino que vienen de otras fuentes. Ahí se están haciendo ajustes. Quería saber tu posición, si esas instituciones vale la pena ir soltando como para poder inyectar al desarrollo productivo y generar más bienestar en la población, si es oportuno, número uno. Y número dos, con este comportamiento que estás diciendo, es pertinente que el Banco Central mantenga las tasas al ritmo que las tiene, teniendo una inflación en negativo en este momento. Sí, vamos a ver, entonces son varias cosas. Hay que ver el país como un todo, ¿verdad? O sea, si está la regla fiscal es precisamente para que no volvamos a caer en la trampa que caímos del 2008 al 2020, al 2018 con crecimiento en el gasto. Mi opinión es que definitivamente hay instituciones que es necesario darles más dinero, ¿verdad? ¿Cuáles instituciones? El OIJ, el Ministerio de Seguridad, Procomer, por supuesto, si es el que está trayendo todas las inversiones. Pero entonces, si le vamos a dar más presupuesto a esos ministerios o a esas instituciones, deberíamos estar revisando cómo cortamos por otro lado, ¿verdad? Para que poder siempre mantener el balance del país completo en estabilidad plena, ¿verdad? Que es, afortunadamente, como país, ya hicimos todas las reformas necesarias, estructurales, para poder mantener el país fiscalmente estable, ¿verdad? Entonces, como ya hicimos esas reformas, no tenemos que desreformar, ¿verdad? Tenemos que intentar no eliminar estas reformas que nos han hecho esta maravilla de estabilidad económica que hemos tenido en los últimos años, porque ni el COVID realmente afectó fuertemente a la economía local. Entonces, estas reformas que hemos hecho definitivamente nos ha beneficiado como país. Nos ha beneficiado en todo sentido. En el 2018, la deuda de Costa Rica tenía un diferencial contra los bonos del Tesoro de 800 puntos base. Quiere decir que si los bonos del Tesoro tenían un rendimiento del 2% en ese momento,
la deuda que emitía Costa Rica era una deuda que costaba al país, a nosotros como costarricenses, nos costaba un 10%. En este momento, el diferencial, gracias a estas reformas y que nos están viendo también los países a nivel global y los inversionistas a nivel global, solo nos están pidiendo un diferencial contra el bono del Tesoro de 280 puntos base, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros los costarricenses la deuda, podemos emitir más deuda y seguir pagando menos, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver más adelante. Es la primera vez este año o este último mes en donde la cantidad de intereses que estamos pagando ha disminuido como porcentaje del PIB. Y eso es precisamente porque nos ven como más seguros, ¿verdad? Como un país más seguro para invertir. Incluso nos ven más seguros que todo el promedio de Latinoamérica, más seguros que, por ejemplo, un país como República Dominicana, que tiene una calificación de riesgo mejor a la de Costa Rica. Entonces, esto quiere decir que, evidentemente, probablemente vamos a ver de aquí a que termine el año una mejoría en la calificación de riesgo. De hecho, si todo sigue bien, como está con el Fondo Monetario, deberíamos estar viendo que Costa Rica llegue a ser grado de inversión, o sea, que pasemos de W- que estamos a BBB. Y eso nos haría caer todavía más en que nuestro costo de la deuda cada día sea menor, ¿verdad? Y eso es beneficioso para todos nosotros los costarricenses, porque eso se ve en el costo de nuestra deuda, o sea, no solo como país, sino como personas, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a un banco y si la deuda internacional cuesta menos, los bancos nos van a pedir a nosotros también menos tasas de interés, ¿verdad? Entonces es beneficioso para Costa Rica. Ahora, me preguntaba sobre las tasas de interés y si me puedes preguntar de nuevo para recordar la pregunta, por favor. Sigue el Banco Central sin reducir las tasas de interés a pesar del grado de inflación y a pesar del comportamiento internacional histórico. Entonces, quería saber cómo podemos actuar en función de las tasas de interés, previendo ese clima de incertidumbre en el mercado de una potencial recesión. Claro, vamos a ver. El hecho, porque el Banco Central no ha bajado las tasas de interés por una razón, vamos a ver, no debería de tener las tasas tan altas en este momento, la tiene en 6.5%, su máximo fue 9%. En general el mercado estimábamos que la última vez iba a volver a bajar la tasa de interés, o sea que ya deberíamos estar en 6 o 5.75 la tasa, pero el Banco Central no la bajó y entre sus comentarios lo que hizo ver es que lo que está esperando es que le da miedo que el colón se devalúe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos los que están en gobierno y Banco Central, ¿verdad? A Zapote le sirve un colón fortalecido. ¿Por qué? Porque al consumidor en general le sirve tener un colón fortalecido porque tiene que pagar menos. También al gobierno le sirve esa diferencial del colón porque ahora incluso está pudiendo pagar parte de la deuda con ese diferencial. Exactamente, eso digo. Tenemos a los tres, ¿verdad? Tenemos a Zapote que le beneficia, a Hacienda le beneficia un montón porque nosotros somos deudores naturales de dólares, entonces obviamente si hoy tenemos un tipo de cambio que cada dólar nos cuesta menos colones, entonces nuestra cantidad de colones que adeudamos en dólares es menor, ¿verdad? Y entonces tenemos una deuda PIB como porcentaje del PIB menor. Y eso es al Ministerio de Hacienda, a Zapote le beneficia y al Banco Central también le sirve porque entre menos el tipo de cambio esté más abajo, como nosotros tenemos una balanza comercial negativa, o sea, nosotros importamos más de lo que exportamos, muchos de los productos que nosotros hoy importamos nos cuesta menos de lo que nos costaba hace un año, ¿verdad? Porque cada barril de petróleo a $80, si teníamos el tipo de cambio de 700, es muchísimo más caro que un barril de petróleo $80 con un tipo de cambio a 500, ¿verdad? Entonces eso se ha visto en la inflación, que hemos llegado a tener una inflación negativa, ¿verdad? Ese es el único país de la OCDE que estamos teniendo una inflación negativa en este momento, ¿verdad? Entonces eso es muy beneficioso para el central y para el Ministerio de Hacienda y obviamente para el Ejecutivo porque da una sensación de estabilidad económica. Ahora bien, esa estabilidad no es para todo el país,
¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo muchísimo más caros, ¿verdad? Entre más el tipo de cambio esté más fuerte, nos volvemos más caros para el turista, ¿verdad? Porque el turista antes traía $10 y los $10 se convertían en 7,000 colones. Hoy los $10 se convierten únicamente en 5,100 colones, ¿verdad? Entonces, cada vez que va al restaurante, cada vez que va al supermercado o los servicios, al turista en general le sale más caro. Y recordemos que el turismo es más del 10% del PIB de Costa Rica. Entonces, ¿verdad? Uno tampoco debería de olvidar que en la economía hay ganadores y perdedores. Y desafortunadamente hay muchos perdedores en el momento en que el tipo de cambio se baja y que ha sido muy constante en los últimos 2 años. Las zonas francas nos volvemos mucho más caros si viene Amazon o Google o cualquier empresa que se venga a Costa Rica a producir como nosotros nos contrata y nos paga en colones y el tipo de cambio se aprecia, el costo de la mano de obra se le ha incrementado un 25% del punto máximo, ¿verdad? Entonces, así es, la competitividad ha sido complicada. Jorge, tenemos 45 minutos máximo para cerrar. Porque ya se nos está acabando el tiempo del programa. Queda mucho pendiente en el análisis que estás haciendo, muy bueno, muy profundo a nivel nacional e internacional. En 30 segundos, que es lo que tengo de promedio, ¿qué expectativas tenés para el final de año? Bueno, me parece que va a ser un buen final de año para la economía. Me parece que tenemos una economía que poco a poco se ha venido diversificando muchísimo y eso es bastante positivo, ¿verdad? Tenemos turismo, ya uno no sabe ni qué es lo que más produce Costa Rica, ¿verdad? Si turismo, si productos médicos, servicios. Realmente hemos tenido una economía que se ha venido diversificando mucho. Lo que sí es importante es ir viendo qué es lo que va a ir aconteciendo a nivel internacional para poder nosotros tomar decisiones y hacer ajustes. Debería el Banco Central bajar la tasa de interés más, lo que haría que presionar un poco el tipo de cambio hacia el alza el próximo año, pero en realidad vemos en Costa Rica en general una estabilidad y un crecimiento económico fuerte. Jorge, muchísimas gracias por tus aportes. Gracias, Jonathan, y gracias a los escuchas. Espero no haber enredado más a los escuchas con tanta información, pero espero haberles dado algo de claridad. Mucha claridad, porque eso es lo que necesitamos, tener el panorama claro para tomar decisiones. Gracias, Jorge, gracias a todos los que han estado en sintonía. El próximo lunes, un nuevo programa, no se lo pierda, Red Democrática, de 10 a 11 de la mañana.